Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Soy Astar Serán. Vengo aquí hoy para traer buenas noticias. No hay nada más de qué preocuparse, todas las armas han sido destruidas. Así que ahora comenzaremos una nueva fase, la fase de liberación de la superficie. De hecho, esta fase ya comenzó hace mucho tiempo. No nos hemos quedado allí esperando que el proceso interno termine antes de salir a la superficie. Muchas acciones ya se han tomado en la superficie de su planeta, pero las grandes mentes pensantes y los mayores representantes de aquellos que los dominaron todavía están alrededor del planeta. Y el proceso de simplemente sacarlos del poder no es un proceso fácil y simple, porque es como una caricatura, donde lo sacamos y lo vuelven a poner. Mucho de lo que ves hoy ya no son los reales, son clones, de aquellos que una vez jugaron ese papel allí. Así que poner fin a toda esta farsa es el gran objetivo ahora. Terminen con las mentiras, terminen con el control, para que podamos comenzar efectivamente el proceso de ascensión. Pero no la ascensión misma, de ustedes migrando a la quinta dimensión. Todavía hay mucho por hacer, todavía habrá muchos cambios en su planeta, para que el evento realmente suceda. La luz viene más y más fuerte, y con ella, los cambios, con ella, las acciones. Así que como hemos pedido aquí, al unísono, junto con la misma voz, es que estén preparados. Hoy gritas todo el tiempo, que el mundo está en caos. ¿No sabes lo que es el caos? No tienes idea de lo que sucederá. Pero en ningún momento decimos esto aquí, para que haya pánico, ni desesperación, solo queremos que no te tomen desprevenido. Habéis hecho un largo viaje e incluso los que vienen, más jóvenes, ya tienen la comprensión necesaria para lo que vendrá. Puedo decirles que cada uno de ustedes se someterá a pruebas y pruebas profundas para que efectivamente se reconozcan como aspirantes a la quinta dimensión. Así que no hay juicio, no hay ira, no vas a incitar a otros contra esto o aquello, porque solo estarás aumentando el caos, el desequilibrio. Sáltalo todo. Es como si estuvieras en una cápsula del tiempo, cómodo, con todo lo necesario, y por mucho que escuches los ruidos, los comentarios, los gritos, la desesperación, las dudas de los ataques afuera, no sentirás nada, porque esperamos que ya hayas aprendido a no sufrir el sufrimiento del otro, y entendió que cada uno está cosechando el fruto de sus propias decisiones, de su propio estilo de vida, de las elecciones de su alma, de la resistencia a ver que hay algo más allá del horizonte. Muchos quieren seguir creyendo que el mundo es solo lo que conocen y no quieren ampliar sus visiones, porque para ellos es cómodo y seguro creer solo eso. Y cuando se vean obligados a ver más allá, y simplemente descubran que podrían haber ido un paso más allá hace mucho tiempo y no lo hicieron, la revuelta será grande, porque se darán cuenta de que han perdido parte de sus vidas creyendo mentiras, creyendo en intereses, no en la verdad. Siendo un trabajador de la luz, siendo una semilla estelar, no importa qué etiqueta quieras ponerte, prefiero llamar a todos aspirantes a la quinta dimensión, porque todos ustedes están en entrenamiento, día a día, con clases severas, ejercicios duros, pero están caminando, pasando obstáculo a obstáculo. Muchos no pueden soportarlo, piden parar, porque los ejercicios son demasiado intensos. Respetamos, solo te advertimos que no descanses por mucho tiempo, porque es exactamente como un soldado, que cuando practicas ejercicios continuos, tus músculos, tus células, se vuelven fuertes y poderosos, pero si se detiene, y luego continúa, sus células también se detienen. Y todo ese mecanismo de acción, de coraje, de lucha, de quedarse dormido y la nueva caminata, será un poco más difícil hasta que retomes el ritmo. Entonces podrán descansar por un corto tiempo, para que sus células continúen en ese ritmo de lucha, de victoria, de búsqueda de la verdad, dure o no. Muchos de ustedes piensan que es lindo,
¿Está de moda decir que son un trabajador de la luz? Entonces, les digo esto, cuando dices eso, el universo te pone en ese camino de un trabajador de la luz. Entonces, si no quieres seguir este camino, lo encuentras demasiado pesado, entonces declara que no eres un trabajador de la luz, y todo esto será quitado de tu camino. Ahora, afirmando solo para llenar el ego, entonces acepta las consecuencias de tu afirmación. No estamos bromeando aquí, no estamos fingiendo. Cada uno de ustedes, que se llama a sí mismo un trabajador de la luz, tiene la tarea de ser un pilar de luz y mantener anclada la energía del planeta. Pero para eso, necesitan estar limpios y completamente involucrados con todo el proceso de la quinta dimensión. Así que no juegues con cosas serias. Si no quieres seguir el camino porque es muy difícil, brutal, doloroso, pide irte, reclamen que no son trabajadores de la luz y que todo el entrenamiento será detenido. Ahora, ese camino hacia la quinta dimensión, ya no lo seguirán, tomarán otro camino que también conducirá a la quinta dimensión, pero será el camino de los que vendrán después, un camino mucho más difícil, mucho más exigente, no en la formación, sino en el cambio, en las actitudes y en las tareas. Así que tomen la decisión que quieran, no forzamos a nadie a nada, pero comenzamos desde el principio, que todos quieren ir a la quinta dimensión. Luego también hay una alternativa, que piensa que no quiere estar en un camino, ni en el otro afirmar, no quiero ir a la quinta dimensión. Bien, tu vida continuará exactamente como siempre ha sido, y serás sacado de ambos caminos y continuarás preparado para abandonar el planeta. Date cuenta de que todo es elección, no forzamos a nadie a nada. Haz la elección que quieras. Hay 3 alternativas, no hay más, solo estos 3. Elige uno a seguir, porque en el futuro, más que nunca, todo el entrenamiento al que has estado sometiendo, hará que entres en acción automáticamente. Y no veas eso como tomar las armas o luchar físicamente. El entrenamiento es mantenerse equilibrado, sin involucrarse con el entorno, y estar con el corazón totalmente abierto, a quien llegue, sea quien sea. ¿A qué formación quieres asistir? Toma la decisión. No forzamos a ninguno de ustedes a nada. Ahora, decisión tomada, aguantar el entrenamiento, porque se intensificará cada día más. Muchos piensan, hablas de entrenamiento y no siento, ni veo nada, esto está exactamente muy bien planeado. Todos ustedes están siendo entrenados, pero por secreto de guerra, no recuerdan nada. Pero todos ustedes cada noche son entrenados profundamente. Algunos recuerdan, hay destellos de que estaban en algún lugar luchando contra algo. Otros no recuerdan nada y piensan que no está pasando nada. Entonces os digo, que todos vosotros sois entrenados diariamente, por la noche, tomados por vuestros maestros. En el momento adecuado, recordarás todo el entrenamiento. Sería improductivo que estuvieras entrenado durante tanto tiempo y en el momento no recordar nada. Entonces, en el momento adecuado, recordarás y así podrás poner en práctica todo lo que has aprendido de manera efectiva. ¿No querías emoción? Entonces tendrás emoción. Aquellos que tienen el alma guerrera son impacientes, porque sus almas quieren comenzar la batalla y así será. Y una vez más, repito, nadie aquí está hablando de batalla física, ni batalla contra seres oscuros. La batalla está en el corazón, la batalla es con los sentimientos, la batalla es contra todo lo que vendrá contra ti. Y será la gran prueba, donde demostrarán que están listos, o no, para la quinta dimensión, dependiendo de su reacción. Así que no querías participar. Así que prepárate, porque participarás. Entonces, una vez más digo, quien piense que no está listo, diga, no soy un trabajador de la luz, pero quiero ir a la quinta dimensión. Muy bien, serás llevado a otro camino, que no es más fácil que este,
pero no tendrás tanta responsabilidad. No, no quiero ir a la quinta dimensión, no quiero nada de eso. Así que pide quedarte con quien quiera ir a la tercera dimensión. Estas son las opciones, no hay otras. Afirmad a cada ser superior, de cada uno de vosotros, lo que queréis y lo que sois. Esto necesita ser afirmado, dijo, desde el corazón. Así que simplemente afirma al ser superior, la elección que estás haciendo. No, la elección no se puede hacer mañana, el próximo mes, el próximo año. Hay que hacerlo hoy. No hay más tiempo para esperar. Así que toma la decisión, dile al ser superior lo que eres y lo que quieres. Es muy simple, no hay mucho en qué pensar. Ahora, de nuevo recuerdo, una declaración hecha, se cumplirá a cualquier costo para usted. Los soldados que se alistan por su propia voluntad, apenas licenciados después, permanecen en este ejército hasta el final, porque les garantizo que a pesar de toda la dureza, todas las dificultades, todo lo que pasarán, al final habrá valido la pena. Porque el sentimiento de haber cumplido, con tu propia alma y hacia tantas otras almas, que serán guiadas por ti, será inmenso, será sin tamaño, será una gratitud infinita, por un trabajo bien hecho, de corazón, y lo más importante, de puro amor incondicional. Estamos esperando, haga sus elecciones. No es mañana, es hoy. Dile al ser superior lo que quieres, porque se están formando tropas. Y la batalla del amor incondicional, contra cualquier otro sentimiento negativo, ya ha comenzado. Pero se necesitan muchos soldados, para que realmente suceda, en el planeta Tierra. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.